a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. A un video podcast nuevo. Mm. Ya con Fer recuperadito, Casi. ahora nos cuenta. Y empezamos la onda encantada del sol. Estábamos hablando Fer y yo aquí antes de empezar a grabar. Me estaba empezando a contar un poco... Bueno, pues... ¿Qué tal esta entrada de onda encantada del sol, no? Yo lo voy a referir a lo personal. Bueno, primero disculpar por estos... Yo quiero pedir disculpas porque me toca. Por estos saltibajos que ha habido de comunicación durante estas semanas. Yo he estado un mes bastante pachucho, pero bueno, ya está todo encaminado. Así que ya vamos en plazo de recuperación. Como dice Bea, todo razonablemente bien. Una llamadita de atención por no hacerte cargo de tu salud cuando te toca. Esto es así. Tenemos que todos ahí poner las barbas al mojo, ¿eh? Eso es. Sí, todos tenemos nuestros temas, ¿eh? Sí. El tema del sol. Le comentaba a Bea antes que a mí ayer he estado haciendo una cosa que, bueno, no tiene que ver con calendario. Yo trabajo mucho, como sabéis, como os he dicho algunas veces, con tarot. Hoy estamos grabando los día 24, ayer fue día 23 de noviembre, que es el Día Internacional del Taromante. Entonces me siento muy identificado, aunque yo no soy taromante como tal, yo soy más bien tarólogo, es decir, taromante viene de taromancia, gente que se dedica a adivinación. Los tarólogos no tienen día todavía. Y los tarólogos no tenemos día, así que nos arrimamos al que nos interesa. Exacto. Eso es. Pero hablaba un poco antes fuera de cámara con Bea sobre el tema del sol, ¿no? Porque el sol es una figura, bueno, es uno de los grandes arquetipos y una de las grandes figuras yo creo que prácticamente todas las corrientes de pensamiento místico, de pensamiento esotérico. Y hay una cosa que esta es la relación con el tarot. En prácticamente todos los tarots, el sol se representa en el meridiano. Y en muchas otras corrientes esotéricas, incluso en representaciones pictóricas, el sol se representa normalmente en el meridiano. Es decir, en el cenit, en el mediodía, que es el momento en el que el sol es completamente vertical. Y la característica de un sol en el mediodía es que no produce sombras porque es completamente vertical. La simbología de esta condición del sol es que nada escapa a la luz del sol, todo está a la vista, y por eso la figura del sol se relaciona normalmente, entre otras cosas, pero entre las más importantes, con la claridad, con la coherencia y con la conciencia. Entonces, así como estas anteriores ondas encantadas hemos trabajado diferentes aspectos de cómo gestionamos diferentes aspectos desde diferentes energías. Sí. La onda encantada del sol nos va a llevar a un punto que para mí es súper interesante, que es el de la coherencia y el de la claridad, ¿no? El de podrás hacer algo con el tema que te toca o no podrás, pero ya no solo es un tema de no mentirse, sino de reconocer lo que es. Claro, luego harás lo que puedas, pero reconocer lo que es. Totalmente. El sol, la cualidad es precisamente eso, es esa luz, es poner luz en todo aquello en lo que hay sombra, ¿no? Por eso se relaciona con la consciencia, con la conciencia a todo nivel. O sea, sí, a todos los niveles. Digamos que, bueno, para los mayas era una de las energías más importantes porque evidentemente, era el dador de vida, ¿no? Sí, de hecho en muchas religiones, en muchos ritos religiones o místicos, la idea del sol se relaciona directamente con Dios o con la creación. Los egipcios, Sí, en el calendario lo vemos fácil. si la vida, lo que es la vida, el nacimiento, el inicio de vida, en el Tzolk'in se representa con la energía del dragón, que es el oculto del sol. Siempre es una pareja que va juntas. Entonces es como la chispa, ¿no? La energía divina que da vida. Es fin e inicio, ¿no? Sí. De toda energía. Entonces es muy importante, sumamente importante. Además, aunque uno es el primero y otro es el último, como estamos hablando de una espiral en la que todo se repite, ese inicio que genera el dragón, ese nacimiento que genera el dragón, viene impulsado por la energía del sol. Claro, algo parecido a lo que, según las teorías evolucionistas, ha ocurrido en la Tierra, ¿no? Que toda la vida ha surgido de que una serie de condiciones, entre ellas el sol y la radiación solar, ha producido las condiciones adecuadas para que la vida surja, ¿no? Si hablamos a nivel de energía, o sea, lo que al final el calendario es esto, ¿no? La energía, el movimiento de la energía son las energías primordiales, son las que en las que empieza y termina
todo movimiento para poder transformarse y generar otro movimiento, ¿no? Entonces, es muy importante a un nivel energético porque es una base en la que todos trabajamos. Todos, absolutamente todos, y todo en este planeta funciona bajo esas leyes, ¿no? Sí, y además el Sol está muy bien, muy lógicamente posicionado, porque cuando tú tomas el Tzolk'in, los 20 kines puestos en fila, el último kin es el Sol, no el primero es el dragón, es el principio creador, el principio de nacimiento e impulsor de todo, Claro. pero el último es el Sol, porque como de alguna manera, al final de todo, ¿qué te queda? La conciencia. O sea, Es que realmente, todo te lleva a la conciencia. es que todo parte de ahí, por eso en el Tzolk'in es el 20, pero también es el 0. Claro. O sea, representa el 0. Es al final es el todo nada, ¿no? Yo, estudiando astrología, bueno, he analizado mucho el Sol desde la energía plutoniana porque, bueno, la información, ¿no?, que nos llegaba de las decodificaciones nos decía que Plutón regía esta energía y lo he analizado mucho desde ahí, pero también me tiene mucha, esta dualidad de Sol-Dragón me resuena muchísimo con lo que viene siendo la casa 12, por si alguien por ahí maneja astrología. Tiene mucho que ver porque es como, es el todo y es esa chispa, la chispa energética que crea. Creadora, ¿no? De hecho, yo no estoy muy puesto en astrología, soy interesado, pero no experto, como aquí vea. Pero al final, por ejemplo, a la hora de trazar la carta natal de alguien, el Sol marca el punto de inicio. Es decir, todo empieza donde tengas el Sol. El Sol desde la astrología es la esencia de la persona. Es lo esencial, por eso. Básicamente es como esa materia esencial del que uno nace, ¿no? Que al final es conciencia, tiene que ver con la conciencia. Y desde la astrología es eso, donde el ser, donde la esencia y la conciencia de la persona se establece, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, genera unas determinadas características. O sea, básicamente lo que hemos estado hablando hasta ahora. El Sol marca donde está el inicio. Es la conciencia de ser, que es lo primero, ¿no? Es lo primero. A un nivel, para un trabajo individual, es el primer paso. Que bueno, de bebés lo tenemos ahí como muy difuso, ¿no? Pero llega un momento en el que ya empezamos a ser conscientes de que somos entidades, ¿no? De que somos, bueno, seres individuales. Porque eso también me refleja mucho, fíjate, esto es una reflexión que vengo, ¿no? El tema de los bebés, cuando nacen, no hay una diferenciación entre la madre y el bebé. El bebé piensa que es la madre, no hay esa diferenciación, ¿no? Hasta que aparece este principio energético que dice, tú eres un ser individual, ¿no? Sí. Entonces aparece la individuación. Pues eso tiene que ver con la energía del Sol, que es esa conciencia de sí, de uno mismo, ¿no? La conciencia de ser, un ser único. Y dentro de, pues, un todo, ¿no? Aquí nos vamos a poner ya, es que claro, la energía del Sol es la más, yo diría, espiritual y mística de todo el Tzolk'in, por todo lo que contiene, ¿no? Porque es muy clarificadora, Ahora, a un nivel así, pues más práctico, tiene que ver con eso, con la conciencia, con todo lo que nosotros somos conscientes. Y por desgracia, nosotros somos conscientes de bastante poquito, ¿no? Y vamos ampliando conciencia cada vez, ¿no? Bueno, pues en la vida, poco a poco, con las experiencias, a través de las relaciones. Por eso el viento está ahí en ese tono 3, que tiene que ver con las relaciones y con la comunicación, ¿no? Y cómo esa comunicación con lo externo, a través de después una comunicación interna, genera una conciencia, genera ese entendimiento, ¿no? De cómo es la vida, de cómo es el mundo, de cómo soy yo. Y entonces aquí empieza un poco como la primera trampa de esta energía, la primera sombra, que es de qué me hago consciente de mí, ¿no? ¿Qué me interesa? Porque al final voy a utilizar la palabra interés, no desde la parte a lo mejor negativa que le podamos dar al interés, ¿no? Pero al final nosotros, es nuestro instinto de supervivencia, nos lleva a asimilar las cosas, y yo creo que esto es así en el momento en el que las tenemos que asimilar, ni antes ni después, ¿no?
Entonces, por eso aquí, yo siempre que hablamos de esta onda encantada, había un tema muy recurrente, ¿no? Que es vale, cuando alguien tiene un nivel de conciencia sobre algo y sale esa parte un poco más egoica, ¿no? Es de parte de la individualidad que es más egoica, que dice, no, yo es que tengo una conciencia como tú, no eres consciente, ¿no? Y cuesta comprender y entender que a lo mejor el otro está en otros procesos y que tiene conciencia de otras cosas que a lo mejor yo no tengo. Entonces, eso es algo a darse cuenta, ¿no? Porque ahí opera un poquito la parte del ego. En esta onda encantada, yo el ego lo relaciono. Hay muchas energías, ¿no? Que nos llevan a trabajar el ego. A mí personalmente, y por la parte que me toca, y yo creo que por la experiencia, el enlazador nos habla precisamente de eso, ¿no? De lo que es el trabajo de refinamiento del ego, ¿no? Y en esta onda encantada está en el tono 7, que es un tono, es la energía que uno debe de actuar un poco como observador de esa energía. Permitir que te... Es como un canal. Ahora voy a canalizar, ¿no? Esta energía y voy a permitir que esta energía, estamos hablando del ego, ¿no? Pues voy a observar cómo mi ego, ¿no? Se maneja. Sí, a mí el tono 7 me recuerda mucho al trabajo, cuando hago trabajo con emociones, con los clientes, es como cuál es la energía que debes permitir que te atraviese, ¿no? Claro. Sin hacer nada, solo dejar que te atraviese y observar qué produce. Ser un canal de esa energía. Es como cuando, este trabajo que se suele hacer mucho del punto de vista del observador, ¿no? Esta parte de obsérvate como desde fuera, ¿no? Tiene mucho que ver con ese tono 7. Porque muchas veces el tono 7 nosotros no somos muy conscientes, ni siquiera que lo estamos trabajando. Transitando, sí. O que está operando, ¿no? Esa energía en nosotros. Y en esta onda encantada, quizá a mí personalmente, porque es una energía que realmente es mi reto, ¿no? Es una energía que es un trabajo de vida integrar esta energía para mí, ¿no? Y yo la relaciono mucho con la parte egoica, ¿no? Hay otras partes. El enlazador tiene mucho que ver con el apego, con la necesidad de seguridad a través de es como crearme o atraer hacia mí todo aquello que me crea la sensación de seguridad. Qué bueno. Que pueden ser muchas, o sea, bueno, está operando a muchos niveles, ¿no? Pero eso que yo creo como que es mi seguridad, lo estoy poniendo fuera de mí. Entonces, el enlazador habla de ese, que es lo que solemos hablar, el desapego, llamamos el desapego. Nosotros, al ser humano le cuesta mucho ese desapego. Y esta onda encantada es importante, esa energía, porque es la energía central, es la que hay que canalizar. Pero también esta onda encantada acaba con la energía del humano. Sí. Lo primero que me llama, lo que más me engancha de esta onda es eso. Trasciende la energía del humano. Y el humano, una de bueno, los mayas decían, ¿no? Que la dificultad del ser humano, ¿no? De todo ser humano, es un mundo emocional, ¿no? Y el enlazador es como que genera, de alguna manera, estructuras que le hacen sentir seguro, que se ven amenazadas precisamente por la parte emocional. O sea, entonces son muy detectables cuando nosotros nos estamos apegando a algo o nos estamos engañando, autoengañando con algo, porque las reacciones emocionales son fuertes. Son esas sensaciones de que estoy muy disgustado, estoy muy revuelto, estoy muy... porque precisamente se está tocando algo que para mí está en esa estructura que yo me creé, ¿no? Que es la estructura egoica. Claro, una de las formas de detectar que a alguien le estás tocando un límite o que esa persona está haciendo algo que a él le toca un límite son las reacciones exageradas, las reacciones emocionales exageradas. Sí. No vamos a poner positivas o negativas, puede ser de rabia, puede ser incluso de alegría. Claro. De hecho, cuando estás tocando un límite moral, cuando alguien... Los chistes que ahora están como cancelados, ¿no? Que podrían ser tachados de racistas, de homófobos, de sexistas, etcétera, normalmente provocaban una risa nerviosa. Claro, porque te hace gracia, pero sabes que eso no debería hacerte gracia.
Entonces toca un límite tuyo. Hay una estructura Ajá. que la está... Y creo que esta onda Muy encantada bien. daba mucho de eso, porque ahora que sacas el tema del humano, el humano que habla de la libertad, del yo puedo, yo no puedo y tal, creo que si tomamos del inicio al final, aunque ahora lo desglosemos un poco, el camino que va del sol hasta el humano, es el camino que va de atraer la toma de conciencia, o incluso ni siquiera atraerla, aceptar la toma de conciencia para poder trascender tus limitaciones, las cosas que en ti están y te están limitando. Claro, es que al final es eso, es poner luz en tu propia, o sea, en la... Incluso, incluso a veces, hablando de esto, a mí la palabra que me sale es el desperdicio energético Ay, que tenemos, ¿no? En cómo vamos perdiendo energía, vamos regalándola a veces o vamos malgastándola. malgastándola, ¿no? Por no hacernos conscientes, Claro, es que por no pararnos un poco. Y yo creo que una pregunta para el sol es precisamente, es quién soy. El sol responde a quién soy, ¿no? Entonces, el humano, cuando se pregunta, es una pregunta muy compleja el quién soy, ¿no? claro, Porque, mira, pasa mucho, ¿no? ¿Y tú quién eres? Y mucha gente dice, bueno, pues yo soy fulanito, menganito, y soy, y lo que se dedican a hacer, lo que hacen. claro, lo que consideran que les identifica. Exacto, Sí. aquello que hacen, ¿no? Que es, en parte es cierto, pero no es No es todo. ¿no? Sí, Pero es como que se queda, es como que hay ahí y ya salir de ahí, ¿no? O pues compartimentamos mucho, ¿no? Las sí, cosas. a mí me llama mucho la atención lo que has dicho ahora del desperdicio de energía, que para mí es Claro. un tema el estar atento a eso. Mm. Cuando hay coherencia no hay desperdicio de energía, porque todo fluye, todo parece que va fácil, ¿no? El problema es cuando la pregunta es quién soy, tu cerebro o tu parte egoica se pone a pensar quién debería ser para ser correcto en esta situación, en este entorno, o para yo verme correcto, ¿no? Con lo cual, el desperdicio de energía se viene en intentar sostener unas estructuras, sobre todo de pensamiento y emocionales, con respecto a ti mismo y a tu forma de relacionarte y a tu forma de ser en el mundo, Claro. que no tiene nada que ver con quién eres y que te cuesta un mundo sostener. Claro. Sin embargo, creo que la conciencia lo que te permite es deja de pensar en eso y sé quién eres. Permítete ser quien eres. Y fíjate que aquí en el tono 5, estando encantada en el tono 5, tiene la semilla, que habla de los miedos, pero habla de tu poder es tu ser esencial, no el que tú te has construido. Es que yo creo que si todos empezásemos dándonos cuenta, ¿no? De que precisamente el viaje del humano, del ser humano aquí, es conocerse a sí mismo. No nos conocemos. Nosotros tenemos la creencia o tenemos creencias de quiénes somos. Pero el gran viaje aquí yo creo que es ese, es el irme conociendo, o sea, ir rompiendo esas estructuras, esas barreras y esos límites que nos pone el humano en la sombra, ¿no? Claro. Sobre quién soy. Porque no hay encasillamientos, no hay estructuras. Las estructuras las vamos generando nosotros momento a momento. Son necesarias para nuestro crecimiento en todo, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Para tener una seguridad, para tener... bueno, son mecanismos de defensa que vamos adoptando, ¿no? Sí. En determinadas etapas evolutivas, ¿no? Yo el otro día vi algo interesante sobre esto y creo que es ese momento de meterlo. Mira, el otro día estoy viendo una conferencia de una persona, de un experto en temas de educación, un seguidor de Ken Robinson, el azote de la educación en el Reino Unido. Y fuera del Reino Unido. Y fuera del Reino Unido también, ¿no? Entonces, hablamos de etapas de aprendizaje. Creo que el hombre hablaba del daño de los sistemas de aprendizaje, ¿no? Claro, aunque ahora está empezando a romperse el huevo, venimos de un sistema educativo de tradición austrohúngara, o sea que fíjate, estamos en el siglo XVIII, que claro, estaba encaminado a producir ciudadanos obedientes y productivos, valga la redundancia, cosa que ahora no hace falta, porque ahora se busca todo lo contrario, ¿no? Pero es una educación, y en casa igual, y en los centros de aprendizaje, sea en la escuela, sea en la calle, sea en los grupos,
muy centrado, y yo creo que este es el gran drama, muy centrado en evitar, como la peste, el error. O sea, se busca la respuesta exacta, la respuesta correcta, la respuesta evaluable. Y claro, creo que hemos sido todos, desde luego en mi generación, sin duda, hemos sido educados con pánico al error o al pánico a lo incorrecto, ¿no? Claro. Con lo cual, la primera pregunta, y aquí es donde lo enlazo con lo que estabas diciendo tú, la primera pregunta que te viene después de recibir este tipo de instrucción es, ¿estoy siendo la persona correcta? Claro, en esta onda encantada, en el tono 9, el que nos dice cómo hacer esto, tenemos a la estrella. La estrella habla de belleza, habla de armonía, correcto o incorrecto. Picasso empezó ayer estoy viendo un artículo sobre su exposición en la universidad, cuando él se fue a exponer con 23 años en el año 1900 a la Exposición Universal de París. Y nadie entendió qué demonios pintaba el chaval aquel. Entonces, claro, hoy que sus obras valen millones, hablar de correcto o incorrecto en su forma de entender la pintura es algo que está fuera de lugar. Es que ya la etiqueta correcto incorrecto ese es el problema. Pero ese es el problema. Sí que es necesario hasta un punto tener unas etiquetas, tener unos Sí, encuadres, sí, tener unos estructuras. Sí, es imprescindible porque nos movemos en una sociedad en la que tratamos de encajar y de movernos. Claro, pero el problema, yo creo que el problema es que es lo que estabas comentando tú. El problema viene cuando cada vez que vas a hacer un movimiento, tú antes de hacer el movimiento te evalúas si tú estás siendo correcto o incorrecto, con lo cual te estás privando de ser tú. Es la limitación, la autolimitación del humano. Por eso y por 50.000 cosas más. No, y por muchas cosas más. Bueno, cada uno sus experiencias de vida, pues ha tenido que enfrentarse o a que se ha criado de una determinada manera, exacto, ha tenido que amoldarse a estructuras y a cosas, ¿no? Que una vez que uno va evolucionando, creciendo, se las tiene que cuestionar. El problema es cuando no las cuestionamos. Claro, es que tú fíjate en la propia palabra, amoldarse. Es decir, tienes que tomar tú la forma del molde, como si fueras líquido. Vale, hasta que llega un momento en que dices, joder, es que este molde ya no me sirve. Que yo no encajo en eso. O sea, no hay manera de que yo encaje en ese molde. Exacto. Ahí está la estructura. Yo creo que la estructura correcta. Correcta quiero decir, es como la estructura básica, ¿no? Que el ser humano tiene. En esta onda encantada está en el tono 4, que es darle forma, y tiene que ver con la noche, tiene que ver con lo interno, tiene que ver siempre con ese filtro interno de todo lo que sucede, de todo lo que está sucediendo. Con lo interno y con lo subconsciente, prestar mucha atención al subconsciente. El subconsciente, claro, evidentemente, para poder llegar a darme cuenta y a ser consciente, ¿no? Ahí operan muchas cosas. Mira, el otro día hablando con un niño en clase, tenía un examen de filosofía, entonces a mí me gusta, ¿no? Le pregunté, bueno, ¿qué tal? Entonces estaban hablando precisamente, ¿no? de la conciencia, ¿no? De qué significaba, o sea, la conciencia. Y claro, la típica pregunta es, bueno, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la conciencia. Sí. Obvio. Nosotros vamos conociendo cosas, vamos aprendiendo cosas, pero el realmente tomar conciencia de ellas implica experiencia, implica una vivencia, claro. Implica algo interno, una modificación interna. Claro. Yo siempre digo, ¿no? La conciencia es aquello que una vez que uno es consciente, modifica totalmente la visión de la persona, ¿no? De la vida. Claro, pero implica una parte experiencial y que mueve en ti, evidentemente. Exacto. Eso es, tener el mapa no es lo mismo que hacer el camino. Exacto, ¿no? Pero es complejo. Nosotros vivimos conociendo, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Hablamos un montón de veces. Está previsto, sí. Sabemos que nos vamos a morir, pero realmente somos conscientes de que nos vamos a morir. Ese es un poco, y con esto, muchas cosas. Yo soy consciente de que existe esto del observador, ¿no? de que yo puedo observarme. Sí, conciencia. Pero para ser consciente de que eso realmente existe, tú tienes que experimentar esa... Claro. Hay ejercicios maravillosos de conciencia testigo, que es de estar en un ejercicio de meditación o lo que sea,
tratar de sentir lo que sentirías si estuvieras fuera de ti, viéndote a ti mismo hacer eso. Implica a la mente, Mm. o sea, implica la experiencia, ¿no? Yo siempre digo, es como la intención y la acción, es como implica, ¿vale? Si yo fuese capaz de integrar el que me voy a morir, sintiendo realmente que me voy a morir, Tu forma de hacer las cosas cambiaría bastante. sería diferente. Pero fíjate que se puede llevar... Perdón. Es complejo, porque el caso que estamos diciendo es el extremo, ¿no? Uh-huh. Pero es fácil de ver, de percibir esa diferencia, ¿no? Entre ser consciente y tener conocimiento. Sí. Y la consciencia, muchas veces, no viene exactamente porque nosotros hagamos algo, sino de repente te encuentras con una experiencia que te hace que te hagas consciente de ello. Uh-huh. Pero la estructura, a ver, si es que esto es un poco lioso, ¿eh? La estructura, digamos que la necesidad interna de hacernos conscientes de las cosas ayuda en ese proceso. Claro. Y nosotros no somos conscientes. Pero sí hay una necesidad inconsciente de ser consciente de las cosas. No sé si Totalmente. esto es un poco trabalenguas, ¿no? Totalmente. Entonces, con poco que nosotros pongamos la atención y pongamos la intención, ¿no? La atención y la intención en hacernos conscientes, en observarnos, pues esta onda encantada es maravillosa para ello, porque nos va a permitir enfocarnos tanto en nuestra forma de hacer, venimos de la onda encantada de la mano, Sí. que ya nos hablaba un poco, ¿no? De bueno, ponernos en el punto de observar la forma en la que hacemos las cosas y la forma en la que pensamos las cosas, ¿no? En esta onda encantada nos vamos a meter mucho en la parte emocional y nos vamos a meter mucho en esa parte de valor personal. Vamos a llamarle espiritualidad, bueno, cada uno donde siente eso que es más grande, ¿no? Y que eso que de alguna manera uno se siente conectado, ¿no? Además, fíjate que la parte espiritual de la onda, los últimos tonos de la onda, la parte más espiritual, más elevada, más mística, es perro mono humano, o sea, amor incondicional y lealtad, capacidad de disfrute y de ver las cosas de otra manera, y luego ese humano como trascendencia que es observar qué piedras te estás poniendo tú en el camino y cómo te estás limitando. Pero el arranque, o sea, antes de ese humano mono, perro mono humano, está la luna, en el tono 10. Es el tono 10, ¿eh? Es el tono 10. Hay una luna ahí en el tono 10 que nos dice las emociones, en este caso... El tono 10 es un tono de perfeccionar. Uh-huh. Entonces, aquí se trata de ya no de observar mis emociones, ya no de estar atento a mis emociones. Ya en esta onda encantada hay una conciencia mucho mayor sobre nuestro mundo emocional. Si trabajamos estas energías en la luz, hay una conciencia emocional que nos ayuda muchísimo a tomar conciencia de muchas otras cosas. A ver, sí, pero al mismo tiempo, todo lo demás. Al mismo tiempo que es una gran ventaja, yo creo que ahí arranca el gran desafío de esta onda, porque si hay algo a lo que le tenemos miedo en general es a entrar en nuestro campo emocional, a sentirnos desbordados, a no ser capaz de manejar las emociones. Claro, venimos desde el tono 7 con ese enlazador que te dice suelta, relájate de una vez y no intentes controlarlo todo porque no controlas nada. Y nos lleva por todo ese viaje emocional, mano, estrella, luna, que es solo tienes que observar las emociones. Deja de juzgar las emociones. Reconoce que hay un campo emocional en ti y si tienes suerte aprenderás qué tiene para ti. Pero no se trata de que hagas algo con ellas. En realidad creo que es una onda encantada en la que toda esa claridad y toda esa conciencia que trae el sol al final se va a expresar en cómo de honesto eres tú contigo mismo y con tus emociones. A ver, al final es reconocerte en tus emociones, porque las emociones son la ayuda que tú tienes para ver eso que no eres consciente. Claro.
Eso Es que hay muchas cosas que no... yo solo trabajaba con una clienta a la que quiero mucho, con la que he estado trabajando ayer toda la tarde. No se trata de no se trata de manejar. Es decir, hay problemas, hay cosas que están hechas para las emociones. Vamos a decir que están hechas, en transpersonal decimos que son para el ojo del corazón. Las cosas que están hechas para ser vistas con el ojo del corazón no se pueden ver con el ojo de la mente, porque el ojo de la mente no entiende lo que está viendo. Entonces no es racionalizable. Son lenguajes diferentes. Exactamente. Claro. El corazón puede sentirlo, pero si cerramos esa puerta e intentamos abrir el ojo de la mente y voy a analizar esto, te vas a encontrar analizando un libro en un idioma que no manejas. Con lo cual te vas a perder la experiencia y vas a multiplicar tu frustración. Eso ahí es como abrir la caja Pandora, ¿sabes? O sea, para todos, para todos. Yo creo, en esta onda encantada, a mí, todo el trabajo y la parte emocional de esta luna en el tono 10, para mí tiene mucho, mucho, mucho que ver con el sol es la aceptación de quién eres. Y para mí es enlazador en el tono 7. Una de las, para mí, palabras clave que trae para poder llegar a esa luna en el tono 10 con ese, vamos a llamarle, integración positiva de nuestro mundo emocional, para mí la palabra clave en esta onda encantada es perdón. Hay una necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Todo aquello, todo ese juicio, todo ese condicionamiento, todo ese, barullo mental que a priori nosotros lo vivimos externalizándolo. Nosotros vivimos detectando muy bien quién me tiene que pedir perdón a mí. Pero no detectamos también en dónde nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Claro, porque eso significa reconocer partes de nosotros que no queremos tocar ni con un palo. Y ese es para mí, es la gran sanación, claro, del ego, en el sentido de reconocer la exigencia para con nosotros mismos, el autoboicot para con nosotros mismos y todas esas estructuras que no nos permiten crecer, avanzar, tomar conciencia de las cosas de una manera natural, porque nos resistimos a ello. Entonces, para mí, la palabra perdón resuena mucho en esta onda encantada y mucho más, y en estos momentos también, ¿no? Porque hemos estado hablando de esta onda encantada, recuerdo la onda encantada anterior del sol, y estaba mucho más en esa integración, ¿no? De esa parte más de entender que yo formo parte de un todo y lo que yo aporto y me aportan, ¿no? Y en esta vuelta estoy resonando muchísimo más con esa palabra, por ejemplo, con esa aceptación de lo que es bueno y malo, no solo malo, o sea, hay que aceptar que tenemos dones, que tenemos talentos y que a lo mejor no tenemos el valor de arriesgar. Yo si le pongo una palabra a esta onda encantada, me parece que el llamado de esta vuelta, en esta vuelta del sol, de la onda encantada del sol, tiene mucho que ver con la compasión, con ser compasivos con nosotros mismos. Es decir, la compasión que es horizontal, no es vertical. Es decir, no eres compasivo con alguien porque le vas a... tranquilo, ven acá, que yo te voy a ayudar. Sino que eres compasivo porque eres capaz de ponerte a su mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿en qué medida creo que el trabajo que propone va mucho... Está muy en la línea de lo que dices tú. ¿En qué medida soy capaz de bajar mis expectativas o bajar mi ego a buscarme a mí mismo, a recuperarme donde realmente estoy? Como si... Creo que es un tema muy del trabajo es un trabajo muy parecido al tema del niño interior, ¿no? Es decir, puedo verme como un niño y entender que hay cosas con las que no puedo, hay cosas que no sé manejar, hay cosas que no las estoy haciendo bien, pero que no necesariamente tiene que ser por maldad ni por negligencia, sino porque no se me han dado las circunstancias o por lo que sea. Es decir, ¿hasta qué punto puedo ser compasivo conmigo mismo? Para que esa
digamos que esa parte de mí que va a buscar a otra parte de mí que se ha quedado como un poco atrás o un poco abajo, pueda recuperarla para que las dos subamos juntas, que al final es el trabajo del sol. A mí me viene mucho eso, el trabajo de la autocompasión. Cuidado con las palabras, porque las palabras son importantes, y autocompasión suena mucho a yo me quedo en mi pena y suena nada de eso. Eso es ser complaciente. No, autocompasivo en el sentido de me veo, me reconozco, sé que hay cosas que no estoy haciendo bien, sé que hay cosas en las que me gustaría o en las que debería darme un impulso, y la primera persona en la que debo apoyarme y en la que sé que además puedo confiar para hacer esto soy yo. Es que yo veo un paso más allá y yo te digo, al final es a quien tenemos. Claro. Porque esto que somos es lo que tenemos. Sí. Realmente, ¿no? Para esta experiencia, para vivir aquí, ¿no? Como un ser humano dentro de, pues de esta película en la que nos toca vivir, cada uno la suya, y al final nos tenemos a nosotros. Sí, nada más. Eso esencialmente es así. Y nos vamos a perder muchas veces por el camino. Y nos vamos a confundir, y nos vamos a pasar de listos, y nos vamos a quedar cortos, y nos va a pasar de todo. De todo. Sí. Y si no nos pasa, nos rompemos, porque eso quiere decir que estamos absolutamente rígidos, y en una de estas rompemos. Sí. El sol lo que trae es la conciencia de que, y el Inlakesh Maya de yo soy otro tú, es así, es tal cual. Yo no puedo juzgar algo, porque yo no estoy en la posición de poder juzgar a otro ser humano. Yo puedo tener mi idea, puedo tener mi juicio, evidentemente ese es mi trabajo, y eso es mi trabajo personal. Cuando yo detecto un juicio, yo siempre lo digo, cuando detectamos un juicio fuera, no estamos juzgando fuera. No. Estamos viendo fuera algo que no nos gusta en nosotros. Estamos basando ese juicio en algo que es nuestro, personal, ¿no? Sí. Y entonces hay que ver de dónde viene. Hay que ver de dónde viene eso y si realmente eso tiene valor, ¿no? En ese momento. Sí, y además, sigue teniendo valor. Y además lo que acabas de decir tú es muy importante. Nos atribuimos una altura moral a la hora de juzgar y de criticar, que normalmente no tenemos. Bueno, esa es otra parte de Sombra del Sol que tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, yo soy consciente, yo considero que en mi verdad tenemos en el tono 3 al viento, que es la energía que se pone en movimiento. Entonces esto pasa mucho. Y ahí está, ¿no? Hablando, nos mostramos, esto es así. Yo creo que tengo una conciencia más elevada y que yo sé las cosas y que no entiendo porque el otro no las ve, o no sé porque el otro, y además, o lo que sea, ¿no? Sí. Y no es que seamos, digo yo, aquí el tema del ego. El ego visto desde el punto de la inconsciencia de que estás siendo eso egoico, ¿eh? Porque la palabra egoísta y egótico, claro, nosotros siempre vamos a esa parte de el egoísta es alguien que quiere quedar siempre por encima, que siempre o sea, que te rebaja, ¿no? O sea, que para estar bien tiene que rebajar al otro. Hay muchas más definiciones del ego. Claro, y muy positivas, además. Y tiene es que es esencial, o sea, el ser humano sin un ego equilibrado, tu ego estaría te puede meter en muchos líos, pero no hay nadie que te quiera más. Es que, a ver, es absolutamente esencial y necesario porque es como, yo lo digo, es como el termostato, ¿no? Además que además regula cosas. Egoísmo en su versión más amorosa y más positiva viene a decir primero yo, es decir, claro, primero tú. Pero es que primero tú, porque es que eso es lo que tiene que ser, porque si tú no te pones en un primer lugar, tú no vas a poder hacer o estar o desarrollarte. Estarás viviendo la vida de otro, claro, desarrollándole la vida a otro. Y además como le diría Mindel en sus órdenes del amor, o en sus órdenes de la ayuda en este caso, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, eso es una cosa que yo me encuentro mucho cuando trabajo con mamás, que primero mis hijos, no segundo tus hijos, primero tú. Mis hijos antes que nada, y si tú te pones mal, ¿a quién cuida de tus hijos? Exactamente. Ese es el punto. Mira,
La sombra del sol tiene que ver con eso, tiene que ver con el desequilibrio entre la humildad y la soberbia. Que son la misma energía, ¿eh? Claro. No nos olvidemos. En polos opuestos, pero el sol tiene que ver con la empatía. Y esto es algo que la última vez hablando sobre la energía del sol, le daba muchas vueltas, todavía le estoy dando muchas vueltas a eso y todavía estoy ahí sacando petróleo, como digo yo, de la diferencia entre la empatía y la compasión, como tú dices, ¿no? Pero el sol es empatía, el sol es la conexión del todo con todo, no es la unidad, por eso es empatía, porque solo hay una cosa. Entonces, no hay una diferenciación, ¿vale? Ese es en esencia. Pero nosotros venimos y nos convertimos en un humano, y esa trascendencia está encantada, que es una individualidad. Y con esa individualidad viene el posicionamiento, viene, yo necesito a un nivel espiritual, a un nivel emocional, a un nivel mental, sentirme bien conmigo mismo. Claro. Entonces yo tengo unos baremos, unos juicios, y ahí vuelvo al tono 4, a esa noche en el tono 4, que es todo el interno, ¿no? Todo el interno, consciente e inconsciente. Pero es todo lo que yo siento a nivel interno, la introspección, ¿no? Y tengo empatía, ¿no? O tengo compasión por alguien, por algo, por una circunstancia, tengo ese sentimiento, porque forma parte de mí. Eso forma parte de mí. Ahora, ese sentimiento que yo siento de empatía, muchas veces nos confundimos, es como que nos pasamos de frenadas, o sea, es como no encontramos los límites correctos para ello. A ver, empatía. O nos desentendemos totalmente o nos metemos de cabeza. Entonces, de ninguna de las dos maneras, ni nos estamos haciendo, o sea, realmente nos estamos apoyando y ayudando a nosotros mismos a la vez que ayudamos y apoyamos al otro, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. Empatía o soy empático significa sé lo que piensas, sé lo que sientes. O sea, entiendo lo que sientes. Eso es ser empático. Lo cual no quiere decir Claro, yo tengo otra definición de la empatía, que es el sentir lo que el otro siente. Sí, soy capaz de sentirlo, de saber y de sentir lo que tú sientes. Yo siento lo que tú sientes. sientes. Puedo sentirme como tú. Ahora, vale, sí, pero si pasas del sé lo que sientes, entonces te puedo ayudar. Claro, estás metiendo un sé, que eso yo creo que tiene más que ver con la compasión. Esto da para mucha chicha, pero vamos, la versión desde donde yo vengo es yo puedo entender lo que tú sientes. Soy empático, entiendo lo que tú sientes, pero si yo me bajo o me subo a sentir como tú te sientes, entonces ya no te puedo ayudar, porque entonces estoy en el mismo nivel que tú. Pues ahí es donde estoy yo y yo intento aclarar un poco esa diferencia. Es como... ¿Dónde está el punto? La empatía es el sentimiento. Si sientes, estás sintiendo. Estás sintiéndolo. Claro, pero en la empatía no necesitas, en una empatía bien entendida, no te bajas no llegas a sentirte como la otra persona, sino que sabiendo cómo se siente la otra persona, encuentras un mecanismo para ayudarla. Eso yo lo tengo más asociado con lo que es la compasión. Es como tú vas con una pierna rota al médico, el médico entiende lo que te está pasando y te puede curar la pierna. Que el médico se rompa una pierna por empatía contigo no te soluciona nada. Bueno, que nos vamos, que tú y yo, nos sale el Géminis y nos vamos con las palabras. De paseo por ahí. Es tremendo esto, Se nos escapa. Sí. No, es que las palabras son muy importantes. Son importantes. Muy importante. Pero bueno, estamos en 13 días donde todo esto va a estar por ahí, ¿no? En nuestra vida se va a dar, se va a manifestar de alguna manera. Tanto temas de empatía. Muchos temas de empatía, de compasión. Muchos temas de preguntarnos quién soy, ¿no? Sí, ¿Qué estoy haciendo? O sea, son esos momentos a veces de que te tienes que parar y replantearte, ¿no? Recalcular ruta, como digo yo, ¿no? Sí, porque van a salir muchos momentos, como dices tú, de preguntarnos en diferentes temas, ¿eh? Sí. De preguntarnos si estamos haciendo lo correcto o si estamos haciendo las cosas bien. Si lo que estamos haciendo, yo creo que si lo que estamos haciendo es lo que de verdad necesitamos hacer, queremos hacer. Sentimos que debemos hacer. ¿No? Es un cuestionamiento profundo, porque estamos hablando de profundidades, ¿vale?
Hay una cosa que me gustaría a mí meter como principio del cierre y es, no olvidéis que cuando hacemos un plasma, la energía del sol sumada a la energía de cualquier persona da la misma energía. Claro. Por eso cuando es un día sol todos estamos trabajando nuestra propia energía. Sí. Pero es como si el sol fuera un comodín. Es decir, el sol acoplado a mi propia energía da mi propia energía, pero amplificada. Te da la conciencia. Amplificada. Entonces, digamos que en esta onda encantada, de alguna forma todos vamos a trabajar nuestra propia conciencia, nuestra propia interpretación de quiénes somos de una manera ampliada. Ojo, con esa luna en el tono 10, esto puede dar lugar a desbordes emocionales con relativa facilidad. Pero bueno, tenemos en el tono 12 para cooperarnos a un mono que va a decir, bueno, intentar divertiros, intentar disfrutar el proceso y sobre todo intentar encontrar otras formas de verlo que sean amables. El mono habla mucho de ese estado de curiosidad, de ese estado de apertura curiosa. Sí, de hacer las cosas por el placer, de apertura por el placer curiosa, de hacerlas. En el sentido de, en vez de tener miedo a lo desconocido o de sentir temor, ¿no?, a lo desconocido, un niño, a pesar, ¿no?, de poder tener lo hace con miedo, pero lo hace. Ese miedito, ¿no? Pero hay algo que puede más, ¿no?, que es la curiosidad de aprender algo nuevo, la curiosidad de ver algo nuevo. Que eso lo vamos perdiendo porque es como que vamos cerrando, ¿no?, puertas, vamos cerrando ventanas, vamos cerrando para preservarnos y sentirnos más seguros, ¿no? Y cada vez vamos cerrando más ventanas. Y el niño tiene curiosidad por la vida, tiene curiosidad por acercarse a la vida, ¿no? Entonces el sol aquí nos recuerda eso, que en esencia el ser humano viene a aprender, viene a vivir cosas, experiencias nuevas, exacto, a experimentar la vida. Entonces, bueno, esa parte tú la tienes fácil porque convives con 5 gatos, entonces de curiosidad sabes un poco. Bueno, hay veces que les pego yo ya a mi pachorra, ¿eh? Pero sí es algo que, bueno, es mi propósito natal. Sí, pero si abrimos la puerta ahora, por lo menos 2 o 3 entran, ya seguro. Están ahí esperando que les abramos. Seguro, sí, ya le va tocando. Ya dicen, oye, ¿qué pasa? ¿No? Estamos claro, aquí, claro. ¿Qué estáis haciendo ahí dentro? Otro día hacemos una con gatos y entonces veréis lo que es. Fíjate, me acabas de traer una analogía preciosa, esto que decías de las ventanas. O sea, y la gran mayoría, esto pasa en el 90-99% de las veces. No hay cosa que más le llame la atención a un gato que una puerta cerrada. Claro. O sea, que tú le cierres una puerta. Está limitando su mundo. ¿No? Total, para que se le abras porque no quiere entrar, lo que quiere es que la puerta esté abierta. Bueno, él a ver qué está pasando. Claro. ¿Por qué está cerrada? Claro. Nosotros en lugar de eso, nosotros lo que hacemos es cerrar puertas para no tener que ver lo que hay dentro. Ahí está. Vale, bueno, es una buena analogía. Una buena analogía. Y con esta energía del sol que bueno, esperemos que nos traiga mucho, sobre todo mucha... Bueno, que nos caliente el corazoncito. Eso. Y que sepamos, el sol también es calor y gustito. Y que sepamos querernos bien, ¿no? Aprender a querernos mejor y a no limitarnos tanto, ¿no? Eso es. Y a no limitar tampoco a los demás. El sol habla de las relaciones, habla de eso, de la empatía, de la compasión por el otro. Yo voy a ir un paso más adelante que tú. O sea, no solo... No os limitéis. Yo creo que la energía del sol, desde mi punto de vista, cada uno tiene su punto de vista, solo te está diciendo no te limites, te está diciendo, si por cualquier motivo sientes que tienes que meter la nariz ahí, métela. O sea, no te limites, no, al contrario, atrévete, mete la nariz. Vas a tener lo que tienes que tener para meterla. Totalmente. Hay la energía oculta de la del sol, hay el atrévete, que yo siempre lo relaciono con el caminante. El caminante, sí. Está ahí muy... El caminante está detrás de la estrella, ¿no? Está ahí muy escondidita, pero está como poder. Claro. Como poder. Entonces, claro, hay un caminante detrás de la estrella. Detrás de la estrella 9 hay un caminante 5, efectivamente. Entonces, ahí detrás, el poder que está subyaciendo y que nos puede dar mucha energía tiene que ver con ese atrevernos, con esa confianza y con esa fe. Por ello. O sea que, bueno, que tengáis una maravillosa onda encantada del sol
y que nos vemos en la próxima. Pues no sé sí, si haremos mini de intentaremos hacerlo. Yo ya hacer casi estoy como al 70%, así que sí, a la semana que viene estaré el 85%. Eso, sacarle partido. Venga. Creo que es una gran oportunidad y bueno. A conocernos un poquito mejor. Mm. Muchas gracias a todos por estar Gracias. ahí. Hasta la próxima. Y la que sí. In lak'ech. Chao.